¿Les ha pasado que a veces abren su estado de cuenta, su cuenta de banco online y un mes quizás no saben a dónde se fue el dinero? No tienen ni idea qué pasó ese mes, pero a lo mejor otro mes ven dinero ahorrado y se sienten bien, se sienten tranquilos. Pues déjeme decirle que ese dinero que está ahorrado no solo está estancado, no, además está perdiendo valor por la inflación. Y es el error que cometen más del 90% de los latinoamericanos en Alemania, dejar todo el dinero en una sola cuenta, y eso los está llevando no solo a perder dinero por la inflación, sino a perder oportunidades, a perder al final miles de euros. Hoy en este episodio les voy a explicar cómo con sencillos pasos y en muy poquitos minutos pueden corregir eso y dividir el dinero correctamente en las cuentas en Alemania, pues que les permiten ganar más euros. Hola y bienvenidos al tercer episodio de En Alemania y con Dinero, donde hablamos claro en español y sin rodeos sobre las finanzas en Alemania. En el primer episodio vimos la importancia de darle rumbo al dinero, que no basta ganar en euros, que hay que tener metas. En el segundo vimos que esa regla 50-30-20 no siempre es aplicable y aprendimos sobre la fórmula correcta que podemos aplicar nosotros aquí en Alemania. Y hoy ya vamos a dar el siguiente paso de la división del dinero, pues destinándolo a las cuentas de banco correctas en Alemania que les permiten además ganar más euros. Aquí les cuento algo que a mí misma me pasó cuando llegué aquí a Alemania. Solamente tenía una girokonto y donde ahí entra pues el salario, lo que uno gana, de ahí salía todo, los gastos, ahí tenía el ahorro, absolutamente todo. Y eso es pues uno de los errores que les pasa a la gran mayoría de hispanohablantes acá, que al tener todo en una misma cuenta pues sienten que no avanzan, no están ahorrando, no están invirtiendo, no están aprovechando además los grandes beneficios que tiene el sistema financiero alemán. No se logra invertir, no se logra ahorrar para avanzar en sus metas. Hoy vamos a parar esto y a pasar al siguiente nivel, a saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer con el dinero para que empiece a trabajar para ustedes desde esta misma semana. ¿Cuál es el error concreto? Es tener simplemente todo el dinero en una sola cuenta. El salario en la cuenta, los gastos fijos, los gastos variables, el ahorro, lo que sobra, todo se queda en esa cuenta, las vacaciones, el fondo de emergencia. Es como si todo estuviese junto, revuelto en esa misma girokonto, lo que para nosotros es la cuenta corriente. Les voy a poner aquí un caso concreto que tuve hace muy poco de una clienta, una doctora, que tenía más de 20.000 euros en su cuenta, en su girokonto. Del dinero que le iba quedando en el mes, pues ella lo tenía absolutamente todo ahí. Y me decía, Gabriela, no entiendo si lo estoy haciendo correctamente, si ese dinero es mi colchón de emergencia, si lo puedo usar para mis vacaciones, si es un dinero que yo lo debería estar aprovechando de diferente manera. Revisamos juntas y efectivamente tenía más de 20.000 euros en una cuenta perdiendo valor. Con una inflación en Alemania de hasta marzo del 2,7, quiere decir que esa clienta pues cada año estaba perdiendo aproximadamente 500 euros de su dinero, solamente por no tener la cuenta correcta. Y aquí una reflexión muy importante. La girokonto o la cuenta corriente es una cuenta de tránsito. Es una cuenta donde debe entrar el dinero del salario y donde salen los gastos fijos. No es una cuenta de ahorro, no está diseñada para eso, no gana ningún tipo de interés. Es decir, que el dinero que está ahí es el dinero que ustedes tienen que gastar en su día a día. No puede quedarse ahí dinero ahorrado porque está perdiendo valor. Cuando dejamos todo ahí, el dinero, además de que pierde valor, pasa otra cosa muy importante, se termina gastando. Cuando vemos un dinero que está disponible en la cuenta y no tiene rumbo, no sabemos qué hacer con él y no está en la cuenta corriente, al final también, pues el cerebro lo ve como disponible y pues lo que está disponible se gasta. Entonces, ¿cuál es la solución? Es sencilla, es dividir el dinero. En Alemania además tenemos herramientas muy sencillas, muy prácticas para poder hacerlo. No se trata de abrir 10 cuentas, por lo menos vamos a empezar con 3, pero es muy importante la división de estas 3 cuentas principales según la función de cada euro, según el nombre y apellido que tú le quieres poner a tu dinero. Aquí es donde entra un principio que yo siempre le digo pues a muchísimos de mis asesorados. Cada euro a su lugar, cada cuenta tiene un propósito. Imagínense en su casa, ustedes no guardan la comida en donde guardan la ropa
o no guardan las cosas del baño en donde guardan los zapatos. Por ejemplo, el dinero de los gastos del mes no puede estar con el ahorro de vacaciones, o el dinero del ocio, por ejemplo, no puede estar con el ahorro que ustedes tengan para emergencias o para alguna meta al corto plazo. Entonces vamos a ver aquí cuáles son por lo menos estas 3 cuentas básicas en un principio que todo hispanohablante debe tener en Alemania. La primera, la girokonto. Es la cuenta corriente. Esta la conocen todos, es donde debemos, yo les decía que es una cuenta de tránsito, donde debemos recibir nuestro salario y de ahí salen los gastos fijos. ¿Qué son los gastos fijos? Los que nos descuentan cada mes, como el alquiler, los servicios, el teléfono, el transporte, etc. Aquí les doy una regla muy sencilla. En la girokonto solo debe estar el dinero de los gastos del mes, lo que necesitan para vivir, lo que necesitan el día a día. Ahí no va a quedar nada ahorrado, no puede, pierde valor. No puede estar el colchón, no puede estar el dinero de las vacaciones, porque no gana intereses. Y lo segundo, como les decía más hace rato, cuando ustedes ven un salto alto en su cuenta de banco, pues terminan considerándolo como disponible y lo terminan gastando. Entonces, la girokonto para gastos fijos. La segunda cuenta que yo siempre recomiendo también es, imaginemos otra girokonto, pero es la cuenta de ocio, la cuenta para gastos variables. Y aquí recomiendo abrirla quizás en la banca online para que no tenga ningún cargo, ningún cobro administrativo. Yo siempre recomiendo separar estos gastos variables de entretenimiento o de ocio de los gastos fijos. Siempre les recomiendo colocarse, hacer lo que hemos venido trabajando en otros episodios, hacer ese cálculo de cuánto se gasta en ese tipo de gastos y simplemente pasarlo de manera automática de tu cuenta principal, de tu girokonto donde recibes el salario, a esta otra cuenta. Eso hace que el manejo y el control del gasto variable sea muy sencillo, que ya no sea como en un mes, bueno, creo que gasto esto en salidas, o un mes compro, el otro mes no sé cuánto compre. Ese gasto a veces es muy difícil de determinar y se nos puede ir de las manos si no lo controlamos. Y es muy fácil cuando lo tenemos en otra cuenta, nos separamos un monto todos los meses y cada vez que salimos a comer, que hacemos algún paseo, alguna compra online o algún gasto de ocio, pues lo vamos a pagar es con esa otra cuenta. Y cuando se acabó ese presupuesto de ocio que tenemos, se acabó y nos esperamos hasta el próximo mes. Y la tercera cuenta, además de esta cuenta de gastos, la tercera cuenta es la cuenta de ahorro. Tenemos que tener el ahorro separado de nuestros gastos. Para esto existen en Alemania las llamadas Tagesgeldkonto, en algunos bancos tienen otros nombres, pero básicamente es una cuenta, pero gana intereses. Hay muchísimos bancos en Alemania que inclusive pueden dar entre el 2, el 3 o el 3,5 de interés anual. ¿Qué quiere decir esto cuando lo consideramos con la inflación? Que por lo menos el dinero que ustedes tienen ahorrado para alguna meta a corto plazo, como las vacaciones, como la inicial del carro, como la licencia de conducir, por lo menos no pierde valor mes a mes, no pierde valor el próximo año, porque tienen una cuenta que tiene rendimiento, que tiene algo de intereses que iguala la inflación y por lo menos su dinero no pierde valor. Y aquí entonces estas 3 cuentas principales que todo hispanohablante debe tener en Alemania. La cuenta principal, la girokonto para recibir el salario y gastos fijos, la cuenta de ocio, de entretenimiento, compras con un monto mensual para su control y la cuenta de ahorro, donde ahí debemos tener el colchón de seguridad, por ejemplo, vacaciones y todo el ahorro que estamos logrando para nuestras metas a corto plazo. Estas 3 cuentas de las que acabo de hablar en realidad es el primer nivel de la planificación financiera o de la organización del dinero. Son las cuentas básicas que yo recomiendo para iniciar. No es la estrategia correcta. De hecho, más adelante yo siempre recomiendo la cuarta cuenta, que es la cuenta de inversiones, donde ustedes pueden empezar a invertir en ETF, en futuro, jubilación, pero eso lo vamos a hablar pues más adelante en un siguiente nivel, en otro episodio. Primero debemos tener esta base ordenada, porque créanme, no tiene sentido empezar a invertir o empezar a seguir quizás una moda, invertir en la bolsa, etcétera, si nosotros no tenemos el dinero organizado, si tenemos todo el dinero acumulado en una sola cuenta. Vamos a ver el impacto real de lo que acabamos de ver cuando lo llevamos al caso específico que venimos hablando de esa doctora que tenía más de 20.000 euros en la girokonto.
¿Qué hicimos, por ejemplo, qué hizo esta doctora? 3.000 euros para sus gastos. Eso es lo que dejó. O sea, sacamos cuáles eran sus gastos mensuales y eso es lo que dejó en su giroconto, sus 3.000 euros. Después pasó 9.000 euros aproximadamente para su cuenta de ahorro, para el colchón de emergencia, por ejemplo, para algunos otros, o un curso educacional que quería hacer, o sea, se pasaron 9.000, pero ahí ya para la cuenta corriente con intereses y empezó ya a cambiar. Y además, aproximadamente el resto, lo que sobraba, lo empezó a invertir. Una parte inicial más una cantidad poco a poco que se fue agregando todos los meses. Lo que quiere decir que solamente con estos pequeños ajustes, con este pequeño movimiento, sin trabajar más, sin tener que ganar o gastar menos, sin cambiar absolutamente nada, solamente teniendo las cuentas correctas, esta doctora pasó a generar más de 400 o 500 euros de intereses anuales cada año. Esto es lo que yo siempre les repito una y otra vez. La gran mayoría de las veces el problema de las finanzas no es ganar más, sino simplemente organizarlo mejor. El problema no son los ingresos, el problema es la falta de plan y la falta de organización. Y aquí, como siempre, vamos a pasar a una guía de acción inmediata, porque esto no se va a quedar en un episodio más, sino que les voy a dar los 3 pasos que tienen que hacer esta misma semana para avanzar. Primero, van a revisar cuánto dinero tienen en la giroconto, ¿sí? Cuánto actualmente tienen, solamente ese dato es suficiente. Segundo, van a tener calculado, como ya lo hemos venido viendo en los demás episodios, cuánto verdaderamente gastan en el mes. Y eso es lo que se debe quedar en la giroconto. Si son 2.000, si es 1.000, si son 3.000, eso es lo que tiene que tener ahí. Todo lo que sobre, o sea, todo lo que sea después de esos gastos mensuales no debe estar en la giroconto. Y el tercer paso es que cada uno de los que esté escuchando hoy tiene que abrir una cuenta de ahorro, una Tagesgeldkonto. Si ya la tienes, maravilloso, pero todo aquel que no la tenga tiene que abrir. Es muy sencillo, online. Alemania tiene muchísimas herramientas en que lo puedes hacer en pocos minutos. Tarda 10, 20 minutos. Muchísimas son gratuitas, con intereses, como les decía. Y lo que tienen que hacer es que ese excedente que estaba en la giroconto lo van a pasar inmediatamente de manera automatizada a la nueva cuenta de ahorros. Si no sabes qué bancos elegir en Alemania, he preparado para ti una guía totalmente gratuita que vas a poder descargar con todos los bancos en Alemania que no cobran ningún tipo de comisiones para tus cuentas, y además los bancos también con las mejores cuentas de ahorro en donde vas a ganar rendimiento y tu dinero de verdad va a estar protegido de la inflación. Aquí te voy a dejar el link para que la descargues. Si te gustó este episodio, suscríbete, y además para que no te pierdas el próximo episodio donde vamos a estar hablando de los errores más comunes a la hora de ahorrar. Muchísimos intentan ahorrar, pero al final no lo logran, y les voy a dar unas estrategias además de cómo yo personalmente aplico el ahorro y cuáles son las recomendaciones que yo les doy a mis clientes. Hoy vimos los primeros pasos, o lo más importante que tenemos que hacer para dividir el dinero correctamente. Pero no tienen que hacerlo solos si no quieren. También los invito a agendar conmigo una asesoría totalmente online y gratuita, en donde vamos a ver juntos tus ingresos, las diferentes cuentas que se ajustan a tu situación, a tus metas y a la correcta división del dinero. Construimos además juntos una estrategia personalizada directamente para ti. El link lo dejo aquí abajo en la descripción. Suscríbete y espero verte en el próximo episodio de En Alemania y con Dinero, donde hablamos claro, en español y sin rodeos sobre finanzas en Alemania. Haz la tarea.